cómo llegaste a las dos cosas, ¿no? Que es a la psicología y a la docencia y a la terapia. Bien. Bueno, sí, son 8:04, ya arrancamos, ¿no? Sí, sí. Sí, arrancamos. Bien, bien, perfecto. Lo que sí yo les cuento que yo tengo 3 perros, ahora estoy en mi casa, los perros están adentro, tengo un perro recién operado y en cualquier momento van a venir los albañiles y cuando vienen los albañiles uno de los perros empieza a ladrar mucho. Nada, les aviso, el que avisa no traiciona, así que por ahí me muteo un ratito hasta que se acomode el perro con los albañiles pero Eh, bueno. lo llamamos a Pablo y vemos cómo hacemos. Bien, bueno, yo soy de una ciudad cercana de Mar del Plata, de Balcarce, me vine a estudiar a Mar del Plata hace unos cuantos años y bueno, me recibí en la Facultad de Psicología, me quedé trabajando en Mar del Plata, ahora vivo a 17 kilómetros de Mar del Plata, que es un lugar que es un barrio chiquito que se llama Camet Norte. En la Facultad de Psicología lo que yo hago, por un lado, soy docente de grado y de posgrado. Aparte tengo un programa de formación y entrenamiento de psicoterapeutas, o sea, la facultad le brinda a personas recién graduadas, de no mayor de 5 años de graduado, la posibilidad de formarse y entrenarse en psicoterapia. Así que ese programa lo dirijo yo y lo que hacemos ahí es entrenar terapeutas, les brindamos supervisión, les brindamos formación, eso dura 2 años y los terapeutas atienden. Ese es un programa gratuito para los terapeutas y los terapeutas atienden de manera gratuita a personas que no tienen acceso a la psicoterapia. O sea, estamos trabajando con personas con sus derechos vulnerados en distintos barrios de la ciudad. Y otra de las cosas que hago en la facultad, dirijo un proyecto de investigación. Yo hace unos cuantos años, más de una década, hace como 15 que me dedico a la investigación. Y ahora hace unos 3, 4 años estoy haciendo investigación en psicoterapia y bueno, estamos ahora comparando 3 modalidades de tratamiento y trabajando también sobre habilidades terapéuticas y relación de supervisión. El proyecto en general va por ahí. Eh, y después, bueno, me dedico de manera particular a la clínica. Trabajo en una institución que se llama CAPSI acá en Mar del Plata. También trabajo como docente en la Fundación AIGLE. Eh, Nada, y después lo que les dije, vivo con 3 perros, hago un deporte que se llama kitesurf, me gusta mucho el agua, leo mucho, mucho. eh, bueno, nada, ahí está mi presentación. Había empezado a estudiar una carrera antes, trabajo social, estuve un año y no me gustó, unos meses estuve, no me gustó, me volví a mi pueblo y después empecé psicología. Se echó una presencia. ¿Eh? No, acá apagué un poquito la luz de adelante para que se vea bien la pantalla. ¿Sí? Está bien. Así que, Bien. Eh, como te decía, estamos ¿se escucha? sí, Como te decía, estamos en el bloque de TCC y estamos con esta problemática y el problema de eh, primera y segunda ola, que es un poco lo que estamos trabajando en estos días. Así que bueno, un poco para desburrarnos, te necesitamos como para ingresar en el tema y diferenciar momentos. Si acá planteamos si hay una crisis de paradigma entre la primera y la segunda ola, eh, o digamos es todo terapia conductual cognitiva. También se planteó si en la primera ola se puede hablar de psicoterapia o solamente se habla de terapia. Así que bueno, algunas problemáticas
Buen día. Así que bueno, vos arrancá por donde A creas. ver, está bien. La verdad que sí, nuestro campo, nuestra área, ¿no? de la psicoterapia siempre tiene muchos interrogantes. Sí, entiendo lo que ustedes dicen de si llamar psicoterapia la primera ola, porque si es terapia de conducta, el psico no iría. Es o análisis funcional del comportamiento o terapia a secas. Eh, Sí, es un campo. Cuando yo me recibí en el 98 y si bien yo tuve una formación psicoanalítica, psicodinámica, cuando yo salí de la facultad me interesaba ya la terapia cognitiva porque había hecho otra formación antes como alumno propia de leer materiales de psicoterapia cognitiva, había hecho una formación en Roger, en el encuentro centrado en la persona de 2 años, eso siendo alumno. Y los primeros 10 años de mi carrera profesional yo me autodenominaba como terapeuta cognitivo integrativo y hace unos 10 años más o menos yo me denomino como psicoterapeuta, o sea, lo que yo hago es psicoterapia y hago una psicoterapia basada en la evidencia. No, yo no le pongo en ese sentido ningún rótulo escolástico porque lo que hago es psicoterapia. Eh, Eso me parece que también tiene que ver con una problemática que nosotros tenemos y que creo, y muchos autores creen que la psicoterapia va en ese sentido, en tener ciertos principios generales de acción que posibilitan de alguna manera de ver la psicoterapia como una cuestión más unificada. No quiere decir que todos hagamos lo mismo, pero eh, me parece que esa pelea ya entre escuelas y todo eso, me parece que es algo que se va a ir perdiendo y la investigación va diciendo eso. Bárbaro. O sea que Eh, más que partir de una teoría o de una escuela, se parte propiamente de la praxis del servicio, sería, el servicio que brindamos. Y de ahí en más, bueno, cada uno elegirá su teoría o con qué acompaña su servicio. Seguro que siempre tenemos un modelo teórico de base, pero cuando uno lee investigación, los resultados de la investigación para poder usar ese conocimiento con nuestros pacientes, uno elige el conocimiento que está empíricamente validado y ahí no importa el modelo teórico del cual viene, sino, por lo menos a mí es como, ¿no? Lo que me interesa es que esté validado y que sea útil. Después veo cómo acomodo eso al modelo más genérico, teórico que uno puede llegar a tener, tal cual. Más vale, si todos tenemos teoría y de hecho cuanto más teoría tengamos en la cabeza, sabemos que es mucho mejor. Sí, sí. Bueno, yo tengo a los primero, bueno, nada, algo que no hice por ahí al principio, agradecer la invitación. La verdad que es lindo volver a estar acá, nada, y que me tengan en cuenta para hablar de esto. Muy, muy, muy agradecido y para mí es un gusto. Y agradezco también a los estudiantes que están ahí, a los y las estudiantes a las 8 de la mañana. Les pido que yo voy a ir diciendo algunas cosas y no duden en preguntarme. O sea, cuanto más me pregunten, para mí mejor es, ¿sí? Porque yo puedo ir viendo si estoy siendo claro o no. Así que no duden en preguntar, ¿sí? Y si yo estoy diciendo algo y ustedes creen algo distinto, también me lo dicen. Ahí yo después le digo a Nico que los elimine del grupo y listo, no pasa nada. Pero si no comparten lo que yo estoy diciendo, ustedes díganlo igual. No, más vale que esto uno va a decir cosas y o algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Y en esto eh, es una posición crítica. O sea, ustedes anímense a decirme si esto lo ven así o no lo ven como lo estoy diciendo yo. No hay problema, podemos hablarlo, podemos no estar de acuerdo y hablar tranquilos sobre lo que no estamos de acuerdo y no
no hay ningún tipo de dificultad. Así que el diálogo, que sea un diálogo genuino y abierto, yo no, en ese sentido, a mí me sirve mucho para poder dar las clases que ustedes participen, pregunten. Bueno, voy a ver si puedo compartir. Debería poder compartir. ¿Quién? Pero no leo lo que Ahí se ve. Sí, sí, ahí se ve. Muy bien. En contra de todos los pronósticos, se ve. ¿Y se ve la pantalla grande? No, chiquita. Sí, por ahí, si querés aumentarle o eco. A ver ahí. Ahí está. Sí, bárbaro. Bien. Eh, bueno, como los colegas me dijeron, la presentación va a ser sobre eh, la primera y la segunda ola. Eh, el señor que empezó a hablar de las olas fue Hayek, eh, Stephen Hayek, para explicar la evolución histórica de las psicoterapias. Hay gente que está de acuerdo en las olas, hay gente que no está de acuerdo en mirar el desarrollo de la psicoterapia en función de olas. Eh, si vamos a hablar de la primera y de la segunda ola, me parecía que los dos conceptos que de alguna manera eh, caracterizan a cada una de las olas. A la primera ola lo caracteriza el aprendizaje y a la segunda ola lo caracteriza eh, la cognición. Eh, Porque cuando hablamos de primera ola estamos hablando de la terapia de conducta, cuando hablamos de la segunda ola estamos hablando de lo que vendría a ser la terapia cognitiva más clásica, al estilo de Beck y al estilo de Ellis, ¿sí? Eh, le mueve el, No, todavía no pasó. no pasó, y ahí tampoco pasó, y ahí tampoco pasó. A ver. mm, No sé por qué está, no lo deja mover. Ay, qué lástima. Bueno, ¿Alguien sabrá por qué? Ahí está. ahora sí. Tiene el efectito un tanto retardado. Bien. No sé cuánto ustedes han visto del conductismo. Una cosa es el conductismo, otra cosa es la terapia de conducta. O sea, cuando hablamos de primera ola, estamos hablando de terapia de conducta, ¿sí? De la aplicación de los conocimientos de las leyes del aprendizaje a la solución de problemas psicológicos. Eh, ¿Sí? Watson, Skinner, de alguna manera no son parte de esa primera ola, sino son los señores que de alguna manera construyeron el conocimiento psicológico que después los terapeutas de conducta aplicaron para resolver problemas. Eh, hay dos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para pensar la primera ola, que son el del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Seguramente esto lo deben de tener porque deben haber cursado en psicología o en historia. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, hablamos de un aprendizaje por contigüidad, o sea, la presentación de dos estímulos a la vez, donde un estímulo que antes no producía ningún efecto lo empieza a producir.
Eso sería el condicionamiento clásico, aprendizaje por continuidad. Acuérdense del experimento de Watson con el pequeño Albert, con Alberto, donde el nene lo tenían en una habitación y cada vez que le mostraban una ratita de peluche, un osito de peluche, había un caño atrás del nene, le mostraban el estímulo neutro, que era esa ratita de peluche, y cada vez que le mostraban eso, le golpeaban fuerte un caño que había atrás y el nene se asustaba mucho. Eso lo repitieron varias veces y lo que hicieron fue ahí producir una fobia. Lo que quería hacer Watson en realidad era demostrar que las fobias se aprendían y después quería hacer un tratamiento para eliminar las fobias en el mismo niño llamado Alberto. Pero bueno, eso no lo pudo lograr porque la madre se enojó, tuvieron problemas ahí con Watson y se llevó el chico. Pero la idea del experimento era eso, generarle eh, por medio de experimentos una fobia y después sacársela. Los perros, si vamos un poco más atrás, los perros de Pavlov, el principio de funcionamiento es el mismo. Hay una asociación de dos estímulos. Eso también lo deben haber visto en la historia. O sea, el perro, cada vez que le daban comida, le hacían sonar una campanilla. Sí, la campanilla, que antes no provocaba ningún efecto, una vez que se presentó varias veces con la comida, la campanilla empieza a generar salivación por medio de una ablación que le habían hecho al perro. O sea, le habían hecho un corte acá al perro y le contaban la caída de saliva. Sea, ahí la campanilla funciona de la misma manera, ¿sí? que el peluche en el pequeño Albert. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Sí, sí. Sí. Bien. No, Eh, nosotros, Pablo, nosotros lo vimos, por ejemplo, todo eso como para diferenciar, planteamos lo que es la idea de investigación de la época, la idea de ciencia de la época, esta aparición de una cierta psicología de la conducta que después, bueno, vemos y propiamente lo tomamos como referente de terapia a Wolpe, ¿no? bien, Hicimos como esa diferenciación. Entonces quedó como todo lo otro como un cierto antecedente de la terapia de conducta, digamos. perfecto, perfecto, sí, buenísimo, porque acá está Golpe al final con la psicoterapia por inhibición recíproca o con la desensibilización sistemática, que creo que es un libro que lo publica en el 58. Ahí es donde empieza prácticamente la terapia de conducta. Y el otro concepto antecedente también de toda la terapia de conducta es el condicionamiento operante, que es el aprendizaje por las consecuencias. O sea, el organismo emite una operante, un comportamiento, y de acuerdo a la consecuencia en el ambiente que tenga ese comportamiento, o sea, si la operante es reforzada, hay más probabilidad de que aparezca, y si la operante es castigada, hay mucha más probabilidad de que no se vuelva eh, a repetir. Eh, Ahí como decía recién ahí el colega, basta, papi, basta. Como ahí decía ahí el colega, le todas sumábamos, estas son Pablo, leyes. también los estudios de Tolman, de Hull y de Sorna. Claro, con el neoconductismo. Sí, 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 también, digamos. Bien, bien, bien. Lo que sí, esto, como yo les decía, son leyes o leyes del aprendizaje que aparecen a partir del estudio de- de las leyes en laboratorio, ¿no? Con pocos, con pocos casos, con animales y con niños. Esa era la unidad de análisis o los sujetos con los que trabajaban al principio los conductistas. Para mí, yo por ahí, si hay tiempo, después yo traje para mostrarles cómo trabajar desde la primera ola una fobia y los conceptos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante son fundamentales para entender cómo se produce una fobia y para entender cómo de alguna manera hay que
desarticular ese aprendizaje y que la persona pueda aprender cosas nuevas. O sea, porque uno dice, los perros de Pavlov, una de las cosas que ustedes deben haber aprendido es que si el perro se le presenta comida, se le presenta la campanilla varias veces sin la comida, ¿sí? El perro deja de salivar. Se produce algo que se llama extinción del comportamiento, o del aprendizaje. Parecía el perro no saliva más, era como si se diera cuenta el perro que suena la campanilla y ya no llega más la comida, listo, se extingue, no saliva más. El pequeño Albert debería pasar lo mismo. Si le presentamos la ratita o el osito de peluche o lo que sea varias veces sin el ruido fuerte atrás, debería extinguirse. Y no se extingue, no se va la fobia. ¿Alguien me sabría decir por qué? Ah, los hago participar. Llegaron los albañiles y no hubo tanto quilombo. No, no, por ahora no. Un poquito nomás, no sé No, si no se escucharon. escucha. No, no, todo tranqui. A ver si alguien se anima. No hace falta que sea una, no estamos hablando de una respuesta que va a ser calificada, ¿eh? No, no. Es Bueno, más, la mera participación ya eso merece un punto para el examen. buenísimo, buenísimo. Si alguien se anima, Ven, ven. Pero vení, vení, acércate porque no te va a escuchar, vení. ah, Dale, claro. vení, dale, vení, vení. ¿Cuál era la pregunta? ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Bien, sí, que en los experimentos de los perros con Pavlov se presenta la comida y la campanilla muchas veces y el perro después saliva solamente con oír la campanilla. Lo que pasa es que si el perro le presentamos muchas veces la campanilla sin la comida, el perro deja de salivar. ¿Sí? Se produce un desaprendizaje o una extinción. Con el pequeño Albert, lo que yo les decía es, se hizo lo mismo, pero con un ruido, y asociándolo a un animalito que le mostraban. Si el animalito ese se lo mostramos varias veces sin el ruido, según lo que pasaba a los perros de Pavlov, debería desaparecer. Pero no va a desaparecer. ¿Alguien sabe por qué? Porque lo internaliza, pues. Sí, yo Ah, bueno, tiren, tiren. Pero tiren, acérquense, alguno Primero, escucha si lo... un animal. acá una compañera dice internalización, a mí me vino huella anémica, otra compañera dice memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo, sí. Está bien. Igual todas las respuestas que ustedes me están dando salen de este paradigma. Debería ser dentro de este paradigma. Huella anémica, nos caemos en... Por eso yo dije, no, tendría que acercarme porque es de otra cosa, pero me hicieron ver. Ah, no, está bien igual, está bien. Pero está bien porque son las respuestas que nos salen. O también decir, bueno, es la memoria, ahí entramos al modelo más cognitivo. Por el refuerzo externo, digamos, que hace que el estímulo ahora esté condicionado. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, porque hay un refuerzo externo que es en este caso, aversivo, que es el sonido, digamos, que al pequeño Albert le ocasionaba algo malo, entre comillas. Entonces, después, el estímulo que antes era neutro, que no estaba relacionado a nada, ahora está condicionado a ese refuerzo. Sí, igual esa es la explicación del condicionamiento. Así que ahí no hay refuerzo. Cuando se asocian dos estímulos, es asociación de estímulos. El nene asocia el ruido fuerte a la vista del animal. Entonces, cada vez que ve el animal, se va a asustar. Pero el tema es que si presentamos muchas veces el animalito ese, el miedo no se va. Y hay una explicación desde este modelo de por qué el miedo no se va. Y está bien las respuestas que dieron, de alguna manera pensando en una explicación desde otros modelos, pero si lo explicamos desde este modelo, tenemos que identificar dos tipos de refuerzos nosotros. El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Sí? Los dos tipos de refuerzos
aumentan la probabilidad de respuesta. Tanto refuerzo positivo como refuerzo negativo. Los dos aumentan la probabilidad de respuesta. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que el refuerzo positivo, de alguna manera, es algo que refuerza, valga la redundancia, la operante, ¿sí? Que produce satisfacción y eso hace, no sé, que yo esté hablando y ustedes me hagan preguntas, para mí es un refuerzo. Eso hace que yo tenga más probabilidad de seguir hablando. El refuerzo negativo es un refuerzo positivo. El refuerzo negativo es quitar un estímulo adverso para que la conducta tenga más probabilidad de repetirse. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? ¿Vieron cuando algunos nos subimos a un auto y no nos ponemos el cinturón de seguridad y empieza a hacer ruido el auto, pim, pim, ese ruido que te come la cabeza? Entonces, lo que hacemos es ponernos el cinturón. ¿Para qué nos ponemos el cinturón? Para que ese estímulo adverso se vaya. Eso funciona como un refuerzo negativo, aumenta la probabilidad de la respuesta. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Eso cómo lo pasamos a la fobia del pequeño Albert? Cuando alguien tiene una fobia a algo, miedo a las arañas o mucho miedo irracional a las arañas, a los perros, a lo que sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les pasa? Nos alejamos, tratamos de no ver esa cosa que nos da miedo, que nos da fobia. Exacto. Tratan de no ver, evitan, pero cuando lo ven, ¿qué les pasa? Miedo. ¿Y qué otras cosas aparecen? ¿Por qué está compuesto el miedo? Está re bien lo que dicen. Por defensas. Yo, por ejemplo, le tengo mucho miedo a los perros y cuando veo uno en la calle, no sé, cruzo la calle, camino más cuadras para no pasar por donde está. Bien, perfecto eso. Pero cuando vos ves el perro, ¿qué es lo que sentís? Claro, en cuanto al orgánico, es tipo taquicardia, sudor. Exacto, se produce una sensación de mucho malestar. Si yo tengo fobia a los perros, veo un perro, empiezo a tener palpitaciones, empiezo a transpirar, mucho miedo, por ahí que me cuesta respirar un poco, o sea, es una reacción de ansiedad. Todo eso Claro, lo mismo cuando viene tu suegra de visita y no te avisó. puede ser, puede ser. Eh, Bien, todo eso produce un estado de malestar muy intenso. Como dijo la compañera, y lo dijo muy bien, lo que hacemos cuando vemos el estímulo fobígeno, nos vamos, nos sentimos muy mal y nos vamos. Cuando nos vamos, se produce un estado de relajación, de que me quedo más tranquilo, o sea, el estímulo adverso se va. Entonces, eso funciona como un refuerzo negativo. Cuando yo evito, aparece un refuerzo negativo que hace que la fobia se mantenga. Entonces, los conductistas van a decir, es la teoría de los dos factores de Mauer. Si bien la teoría tiene algunas críticas, pero es un modelo más o menos clásico de cómo se adquiere y cómo se mantiene una fobia. Se aprende por condicionamiento clásico la fobia y se mantiene por condicionamiento operante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo un perro y lo evite, lo que estoy haciendo es reforzar la misma fobia. ¿Se entiende? Por eso la fobia del pequeño Albert no se va, porque él va a seguir evitando todos los muñequitos de peluche o todo lo que se parezca a una ratita o al animalito que le mostraron. Y es lo que les pasa a ustedes, que ustedes decían, si yo le tengo miedo, un poco de miedo a la altura. Bueno, si evito siempre estar en situaciones de altura, eso a mí eso actúa como un refuerzo negativo y mantiene la misma fobia. O sea, a mayor evitación, mayor consolidación de la fobia. Exacto. A mayor evitación, más se mantiene el problema. O sea, lo que explican los conductistas de alguna manera es cómo se produce y cómo se mantiene. En definitiva, igual, a nosotros lo que nos interesa como terapeuta es saber cómo se mantiene. O sea, qué es lo que tenemos que hacer para que
la fobia de alguna manera desaparezca o que la persona pueda aprender otros comportamientos. De hecho, hay autores que dicen que las fobias, lo que se aprendió, se aprendió. Lo que hay que hacer ahora es que la persona aprenda cosas nuevas. Pero bueno, esa es la lógica y esa es la lógica que vamos a usar en el tratamiento para las fobias. Vamos a pensar así, que cada vez que la persona evita, mantiene la fobia. Entonces vamos a tener que buscar algún tipo de tratamiento de ayudar a la persona de una manera gradual para que no evite eso, así puede hacerle frente y no tener más ese miedo irracional. Ahora, es una obviedad, pero la palabra aprendizaje es fundamental en esta etapa, fundamental. Sí, sí. De hecho, yo siempre a veces discuto con algunos. Yo ahora me fui de esa materia, pero daba una materia que hablaba de historia contemporánea y algunos colegas dicen, bueno, el conductismo, el objeto de estudio es la conducta. Y no, lo que estudian es el aprendizaje. Lo que van a estudiar son las leyes del aprendizaje. De hecho, la conducta la estudiamos muchos profesionales de muchas orientaciones, pero sí es fundamental el tema del aprendizaje. O sea, porque lo que ellos su objeto de estudio es cómo se producen los distintos aprendizajes mediante estas dos leyes y sus derivados, tal cual. Esto desemboca en el último autor que tienen ahí, que es Joseph Volpe. Hay un libro que, como les decía, que creo que se publica en el 58, en la década del 50, que se llama Terapia por inhibición recíproca, donde él presenta la desensibilización sistemática. Igual es un recurso que ya no se utiliza, la desensibilización, porque sabemos que hay otras cosas que funcionan mejor. Pero la desensibilización era de alguna manera, si la persona, si la persona tiene una fobia, no sé, como decíamos, fobia a los perros. Lo que hay que hacer, lo que se hacía con la desensibilización sistemática es entrenarlos en relajación progresiva, una relajación que se llama de un señor que se llamaba Jacobson, la relajación progresiva de Jacobson, donde al paciente se le enseña a relajar todo el cuerpo, desde la frente hasta la punta de los pies, y se lo entrenaba en ese tipo de relajación para que después el paciente, en este estado de relajación, empiece a imaginarse las situaciones que le causaban malestar relacionada con los perros. Se hacía una jerarquía de lo que menos le producía miedo a lo que más le producía miedo, qué sé yo. Si yo tengo fobia a los perros, por ahí. Una cosa es que yo vea un perro en la tele y otra cosa es que yo vea un perro arriba de mi falda. O sea, la segundo escenario me produce mucho más miedo que el primer escenario. Bueno, tenemos que ir ordenando distintos escenarios, desde los que menos producen miedo a los que más miedo producen. En ese estado de relajación, los pacientes tenían que imaginarse situaciones de miedo en relación a los perros, desde la que menos le producía ansiedad a la de mayor. Eso era la lógica de la desensibilización sistemática. Se producía un contracondicionamiento. Se asociaba las imágenes de malestar a ese estado de relajación. Como les decía, es un recurso que hoy no se utiliza. Hay algunas personas por ahí que la usan, pero en realidad una de las cosas que hoy sabemos que la relajación para los trastornos de ansiedad, o sea, una fobia es uno de los trastornos de ansiedad, la relajación para los trastornos de ansiedad está contraindicada. Eso también es algo a tener en cuenta, es un tip que ustedes tienen que llevárselo y por ahí, porque la investigación nos dice eso, que con las personas que tienen ansiedad no tenemos que ayudarlo a relajar. Todo lo contrario, tenemos que ayudarlo a que enfrenten el miedo. Si yo me relajo, lo que yo estoy haciendo es mantener la fobia de alguna manera. Entonces, cada vez que veo un perro, tengo que estar en un estado de relajación. No, ¿para qué me voy a relajar? Y es lo mismo como evitar. Lo que yo necesito es estar al lado de un perro sin hacer nada. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Pablo, qué interesante porque vos decías, partir de la ciencia de la evidencia lleva a decir, bueno, me parece que ahora la evidencia nos dice que esta técnica no es favorable para estos casos.
pero a la vez, cuando nace, yo le decía que también nosotros veíamos el lugar que tenía el evolucionismo y esta idea en la propia investigación de la psicología comparada, ir de menor a mayor, está en la idea de investigación y en la idea de ciencia de la época. Porque Sí, es pensar con la ratita y después seguir por los simios o los chimpancés y después pasar al ser humano. Esa idea de lo progresivo, de lo menor a lo mayor, está presente en una idea de investigación y en una idea de ciencia de la época. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y es una idea de la época. Igual hay profesionales que siguen usando recursos de relajación. Pero lo que pasa es que nos dice que la investigación eso está contraindicado, salvo en los trastornos de ansiedad generalizada, donde el paciente tiene mucha ansiedad y tienen hasta contracturas físicas por la ansiedad que tienen. En esos casos sí está indicado que haya algún recurso de relajación, pero por una cuestión más física. Pero esto de enseñar a que el paciente se relaje en un trastorno de ansiedad, ya eso no lo hacemos. Antes sí se hacía, ahora no lo hacemos, porque si no la relajación actúa como un agente de mantenimiento, actúa como la evitación, o es como también a los pacientes que tienen pánico se les da ribotril. Y el ribotril también lo que hace es actuar como un agente de mantenimiento, no soluciona el problema. O sea, es como los pacientes salen con la sublingual en el bolsillo y entonces ahí están tranquilos, pero no solucionaron el problema, porque el día que olvidan la sublingual, no pueden, no, se dan cuenta y empiezan y tienen un ataque. Entonces, en ese sentido, la relajación actúa de alguna manera como un agente de mantenimiento, como lo actúa, como lo hace una benzodiazepina o el Rivotril. En esta primera ola, eh, de lo que vamos a hablar, y era lo que decía hoy, decíamos hoy al principio, no van a hablar de psicoterapia, sino que van a hablar de análisis experimental del comportamiento. Estoy queriendo pasar la lámina y no pasa. No sé cómo pasó hoy. Mientras tanto, en eso que decías, que es tan actual porque cuando trabajamos en institución educativa, nos manda el psiquiatra y dice, está controlada, ¿no? Pero está obviamente medicada y puede estar tranquilamente en el aula, o sea, Claro, todavía sigue estando presente eso. sí, No es no, historia, pero es actualidad. tal cual. No, no, no. Y bueno, los psiquiatras siempre te van a. Sí, sí, a ver, si vas al psiquiatra con ansiedad, lo que hace el psiquiatra es medicar. Es raro que un psiquiatra te diga, no, anda a hacer psicoterapia. Pero hoy sabemos, no sé, para el pánico, por ejemplo, que el ribotril, que las benzodiazepinas están contraindicadas. No hay que usarlas. O sea, las guías, si uno se mete a las guías NICE, que son las guías del Reino Unido para, para la atención de las personas que tienen pánico, que está dentro de los trastornos de ansiedad, las guías dicen no hay que usar benzodiazepinas. No usarlas, recomiendan que no hay que usarlas. Y uno va al psiquiatra, cualquiera de ustedes hace el ejercicio de ir a un psiquiatra con síntomas de pánico y les va a dar ribotril. En realidad el medicamento que está indicado para pacientes que tienen pánico son los antidepresivos de tercera generación, que no producen dependencia, que no son agentes de mantenimiento, bueno, pero igual ese es como otro tema aparte, pero eh, el tema de esta primera ola es ir actuando sobre esos agentes que son agentes de mantenimiento, que refuerzan el comportamiento problemático de manera negativa que hace que el comportamiento se siga manteniendo. Entonces, ellos, como decíamos hoy, no hablan de psicoterapia, sino que hablan de una terapia de conducta o lo que se llama un análisis experimental y aplicado del comportamiento. En esta primera ola, esto ahora anda bien. No sé, se ve que tiene vida propia. Eh,
esta primera ola, el objetivo es superar las limitaciones del psicoanálisis. Y esto es lo que dice Steve Hayes, ¿no? En el 2004, cuando empezó a hablar de- de- de todo este movimiento en olas del progreso de la psicoterapia. La propuesta, como dice ahí, es una aproximación clínica basada en las leyes del aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante y cómo eso se aplica a los distintos comportamientos, a los distintos trastornos. Y sí es una propuesta que retoma de alguna manera la utilización del conocimiento científico. Entonces, lo que yo les decía hoy al principio, a mí, como terapeuta, lo que me interesa saber es qué es lo que está validado. O sea, qué es lo que dice la investigación. No me importa el modelo. Para estos señores sí les importa el modelo porque van a leer solamente lo que dicen desde su modelo, desde su paradigma. Pero en general, como profesionales, como agentes de salud, uno se tiene que nutrir de lo que dice la investigación, independientemente del modelo. O sea, si uno va a trabajar con personas que tienen depresión, ustedes o yo, que voy a trabajar con eso, debería saber qué es lo que dice la investigación acerca de cómo ayudar a las personas que tienen depresión, independientemente del modelo teórico del que venga ese conocimiento. En ese sentido, yo no soy de ningún equipo de fútbol. Sí, tengo un conocimiento que está validado y que yo lo puedo de alguna manera ajustar a las características del paciente particular que tengo adelante y que es único e irrepetible. Como dice ahí el tercer punto, que es un enfoque centrado en el problema, ¿no? En las contingencias, lo que decía hoy del refuerzo, y se busca siempre cambios del primer orden, cambios en el comportamiento. Nosotros veíamos como dos palabras fundamentales, aprendizaje y cambio. Tal cual, tal Estamos cual. haciendo recortes así, pero decir, ¿qué palabra no te tenés que olvidar en esta primera ola? Sí, igual está bien. Y la palabra cambio, más allá por ahí que en la terapia de aceptación y compromiso se llega al cambio de otra manera, la palabra cambio es fundamental en, en psicoterapia. O sea, buscamos que las personas cambien. Aceptar un problema de alguna manera también es cambiar, cuando antes no lo aceptaba. Pero eso es una palabra fundamental para el ejercicio nuestro. O sea, lo que nosotros hacemos en psicoterapia de una manera genérica es mejorar la calidad de la calidad de vida de las personas. ¿Cómo? Logrando ciertos cambios. ¿Qué cambios? Los cambios que buscan las personas, no lo que yo creo que tienen que cambiar. Bárbaro. Bien, primera ola tiene esas características. ¿Quieren que les muestre un poquito de un caso? Lo tengo en una presentación de una chica que trabajamos con fobia a los gatos y después seguimos con la segunda ola o arranco con la segunda ola. No, no, dale, dale. El caso, porque ellos quieren, hace rato están queriendo eso. Bueno, Gato. Dale el gato, pará. eh, Tenemos un gato. Pedrito. a ver, esto debería... Puede ser. No, no te guías. Disculpame, eso ya. No divisé. Estoy tratando... de compartir. Quiero cambiar esto. Ahí está. No, pero esto no es, porque la tengo en otro lado. Espere. Hay que dejar de compartir para compartir. Deja de compartir primero y buscalo y después vuelve a compartir cuando lo encontrás. Entonces te facilita más. Claro, pero estoy buscando el icono de dejar de compartir. ¿Por qué no me aparece? Movés y vas arriba y ahí te va. Arriba sale una pestañita. Arriba sale una ventanita si moves el cursor. Sí, ahí está.
Pasa un mate, Ahí. Nico. Ah, mitad. Hoy ahora acá me parece. Cállate que tuvo un colapso nervioso porque no encontraba el paquete de hierba. Uh, Bueno, ahora en realidad puedes tener un colapso nervioso porque aumentó la yerba. Bueno. Si ya aumentó la nafta, ya aumentó todo, chamigo. Bueno, no me deja. Pero por qué me hace esto a mí? Mientras tanto, te consulto mientras buscas, sí, Sí. eh, la cuestión dentro del proceso en la pedagogía de medicina, que primero lo hacen pasar por la morgue y después por las personas como caso, ¿eso entraría dentro de una pedagogía de la desensibilización sistemática? De la exposición. Sí, de una exposición gradual. Porque, o sea, primero se encuentran con el organismo en partes, particionado, juegan con eso porque hay toda Sí, una cuestión ahí, le pierden el temor claro. al cuerpo fraccionado, después van al órgano enfermo y después recién se encuentran con la persona. Tal cual. Es un principio de exposición como gradual, sin la relajación. Claro, sí, sí, sí. Ese Pero vos le preguntás he tenido compañeros y también hay un juego donde hacen chiste y está la humorada para que se pierda esa cuestión del contacto con los miembros del cuerpo y demás, digamos. claro, claro. Y después el problema que tenemos ahí es que muchos médicos a veces pierden la empatía, o sea, es como si siguieran trabajando con órganos Exactamente. y no con personas. Bien, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, sí, ahora sí en chiquito, pero se ve. No, no la quiero tocar más porque pasan cosas raras en mi máquina, así que la vamos a ver en chiquito. Bueno, dale, dale. Eh, ¿Ves que ahora no cambia? Ahí está. Esta es una paciente que yo vi hace unos 3 4 años, fue antes de la pandemia. Nosotros acá en el Mar del Plata hacemos un proceso de admisión que son 3 sesiones, son 3 o 4 sesiones donde tenemos una entrevista abierta para conocer al paciente, para ver qué es lo que quiere, para ver cuál es el motivo de consulta. En la segunda entrevista es una entrevista más estructurada, donde le tomamos cuestionarios, donde evaluamos personalidad y evaluamos sintomatología. Y después tenemos una tercera entrevista que es la de cierre del proceso de admisión, donde consensuamos con el paciente qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer para que el paciente pueda lograr los objetivos del tratamiento. Disculpa, voy a partir de Sí, una obviedad, porque sí, son una de las cuestiones que discutimos acá. Estás hablando en plural. yo trabajo en equipo. Bien. Si Sí. bien yo estoy solo en mi consultorio, trabajo en una institución donde somos 10 psicólogos. En la facultad, por ejemplo, en el programa de formación y entrenamiento en psicoterapia, somos 4 supervisores y 12 terapeutas. Y supervisamos toda la semana. O sea, hay algo que ustedes, a los estudiantes digo, ¿no? Tienen que pensar es que el ejercicio de la psicoterapia hay que hacerlo con otros. Por una cuestión de cuidado del paciente y por una cuestión del cuidado de uno. O sea, si trabajamos solos, que no supervisamos, que no estamos en contacto con otros profesionales, en realidad no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Así que hay que, sí, compartir, trabajar con otros, y también es una manera de cuidarnos, de cuidar nuestra salud mental, poder compartir lo que nos va pasando con los pacientes, más allá de un tratamiento individual que pueda tener el terapeuta. En la primera entrevista, bueno, esta chica tiene 27 años, es abogada, tiene fobia desde los 10, hace 17 años que tiene la fobia. Esperen un segundito.
Y por ahí yo le preguntaba esto porque ustedes se dan cuenta que nosotros en la carrera, bueno, por lo menos eso es lo que compartimos con Nico siempre, nos forman para un individualismo. No, no, nos forman en la academia, lo conversamos con Nico, para ser psicólogos solos. No nos Claro. enseñan a trabajar en equipo. Por eso te preguntaba esto, Pablo, porque bueno, es importante esto y decirlo y ver que la realidad es lo más saludable, no solamente para el servicio que prestamos, sino para nosotros mismos. Tal cual. Yo nunca ejercí solo. Siempre trabajé con otros, siempre. Primero con un colega éramos dos, después fuimos tres y después pasé a formar parte de lo que era Iglesia Mar del Plata antes, que ahora es CAPSI, pero siempre trabajé en equipo y es algo totalmente recomendable. Sí, sí, hay que trabajar. El ejercicio de la psicoterapia hay que hacerlo en equipo. Todos, te pregunto, ¿todos los 10 psicólogos con los que trabajas son terapeutas? ¿Tipo de la misma rama tuya? En el consultorio privado, en CAPSI, sí, todos tenemos más o menos la misma formación, después cada uno tiene distintos estilos, ¿sí? En el programa de formación y entrenamiento es un poco más abierto, es un poco más ecléctico. Tenemos una de las chicas que es más psicodinámica, que le gusta el psicoanálisis, hay otro de los chicos que le gusta más la Gestalt, pero igual buscamos que cada uno sea el mejor terapeuta que puede ser, desde lo que va aprendiendo y se va sintiendo más cómodo. En ese sentido, en el programa de la Facu no es que uno le está bajando línea, tenés que ser así, no. Sí le damos información, conocimiento científico y después uno se va ajustando también a sus habilidades, a su manera de ser. Lo que sí yo siempre les explico a los graduados que estamos formando en la facultad es que a mí me puede gustar más, como terapeuta, no es el caso, pero me puede gustar más la orientación gestáltica. Está bien. Si a mí me gusta eso, porque yo me siento más cómodo aplicándolo, yo debería saber esos recursos gestálticos para qué patologías funcionan bien. Porque para algunas seguramente no hay evidencia. Entonces yo, si elijo desde un modelo, debería saber ese modelo para qué funciona mejor y trabajar con esos pacientes que tienen ese problema, no con todos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Anímense, ¿eh? Claro, lo interesante en esto, que es lo que por ahí en esta academia no tenemos, es que vos estás haciendo una observación partiendo de una idea de ciencia y partiendo de la importancia que tiene la evidencia. Bueno, vos también te formaste en una universidad que mayormente es psicoanalítica, acá no se parte de la evidencia. Ah, Ese es un gran problema, digamos, ¿no? es que es fundamental. Por eso yo les digo, no elijo yo algo en función del modelo teórico, lo elijo en función de la evidencia. O sea, elijo problemas, trabajo con ciertos problemas, no trabajo con todos los problemas psicológicos. Trabajo mucho con trastornos emocionales, que son los trastornos de ansiedad, con las depresiones y con algunos problemas en la manera de ser. Y sé mucho de eso. Después de otras cosas no sé nada. Y si no sé si viene un paciente porque tiene enuresis, porque ya se pije en la cama, yo no lo voy a atender porque no sé nada. Pero de otras cosas que sí me ocupo, sí sé y mucho, y independientemente después del modelo teórico, o sea, sé lo que dice la evidencia. Bien, primera entrevista, la chica tiene 27 años, es profesional, tuvo un tratamiento anterior de 14 meses donde no tuvo resultados, y que no tuvo resultados es que entró con fobia a los gatos y terminó después de 14 años con fobia a los gatos. Una de las cosas que yo le preguntaba era cómo había sido el tratamiento y ella decía, y si hablaban de la fobia a los gatos, y ella me dijo que no. Durante el tratamiento es muy raro lo que pasa a veces. La persona tiene fobia a los gatos, consultan por fobia a los gatos, pero durante el tratamiento no hablan de la fobia a los gatos. Muy raro, pero bueno, más vale, si no hablas de eso, imposible
solucionarlo. En principio hay que hablar. Tiene papá, mamá, tiene 2 hermanos, ella vive sola, es de otra ciudad, no es de Mar del Plata. La paciente, como dice ahí, consulta por fobia a los gatos, es lo único que le interesa trabajar. Le tomamos en el informe, lo que nos dice es, nosotros tomamos el ESSL90 en esa época y tomábamos el Milon. El Milon evalúa trastorno o personalidad disfuncional o trastorno de personalidad. El ESSL90 mostró malestar general bajo, con síntomas leves de depresión, o sea, nada significativo. Y en la personalidad, a nosotros nos es muy importante evaluar la manera de ser de la persona, porque una persona puede consultar porque tiene fobia a los gatos y tener una persona normalita, muy normal, así como la nuestra, o puede consultar por fobia a los gatos y tener un trastorno de personalidad de base. Entonces, en las dos situaciones no son iguales. ¿Se entiende? Uno puede pensar que si el paciente tiene fobia, pero no tiene un trastorno de personalidad, el tratamiento estándar va a funcionar mucho mejor. Ahora, si el paciente tiene fobia a los gatos y tiene un trastorno de personalidad machazo, y el trastorno convencional, el tratamiento convencional, no sabemos cuánto va a funcionar. Pero eso lo vamos a tener que hablar con el paciente y transparentarlo. ¿Se Acá entiende? te quieren consultar algo, Pablo, porque viste que nosotros damos psicodiagnóstico a la manera psicoanalítica, entonces hay algunas cuestiones que no saben en esto de la clasificación, dicen, ¿es un manual? ¿Qué es? No, el Milon es un cuestionario que evalúa personalidad disfuncional, trastornos de personalidad. Si Hay, no lo hay da, varias, hay no lo da varias con versiones, creo que diagnóstico. está hasta la 4ª, nosotros estamos usando la 2. En realidad, esto es de un paciente de hace 3 años, ahora estamos usando el PID-5, que es uno que evalúa personalidad, pero de manera dimensional. Evaluamos personalidad de otra manera. Pero Bárbaro. es algo que ustedes... Ah, perdón, decime. No, Bárbaro, te preguntaba esto porque ellos desconocen toda esa, no se da en la academia, digamos, acá por lo menos. Está bien. Uno de los autores que pueden leer en relación a personalidad es Milon. Millon. Teodoro Milon. Ahí yo les escribo y le paso el link. Tenemos 2 del Sí, libro. pueden. Ahí hay mucha información, hay mucha información en español también para los que no saben inglés. Tiene varios instrumentos. Sí. Uno tiene un instrumento que evalúa personalidad normal, que se usa más para selección de personal. Hay otros instrumentos que lo utilizamos más en la clínica, como es el MMC. MMSI, que es que nos dice cuán disfuncional es la manera de ser de la persona. Para esta paciente, los rasgos, dice ahí, no se encontraron rasgos disfuncionales. Si bien la paciente, como dice ahí, tiene características dependientes y características histriónicas, no es disfuncional. Que no es disfuncional quiere decir que no tiene un trastorno de personalidad. O sea, yo puedo, como docente, tengo que tener ciertas características histriónicas, o sea, tengo que poder llamar la atención. Porque vieron que hay con algunos docentes que ustedes se aburren. Bueno, es porque el terapeuta, el docente ahí no es muy histriónico, se duermen. Ahora, si uno es medio histriónico, que le gusta, dice una cosa, dice otra, mueve los bracitos como los muevo yo y eso, a veces mantiene un poco más la atención. Ahora, eso puede ser funcional en esto, si yo estoy dando clase. Ahora, si yo hago lo mismo en todas las situaciones que estoy llamando la atención, eso ya se transforma en disfuncional. Entonces, esta paciente tiene características histriónicas y dependientes, pero no tiene un trastorno de personalidad. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque sabemos que lo que le pasa es fobia a los gatos y después su manera de ser, más o menos, está equilibrada. Chicos, los abandono yo, me voy para el posgrado. Vaya, Bueno, Nico. Saludos a esa gente. Sí, pues, por supuesto. Chao, chao. Chao. gracias, Nico. En la tercera entrevista, lo que hicimos ya con la evaluación, tuvimos la primera entrevista donde evaluamos con
como dije, el motivo de consulta y otras características. En la segunda le tomamos los instrumentos, que fueron esos los resultados. En la tercera entrevista lo que hicimos fue acordar el diseño de tratamiento. El objetivo que teníamos, una vez que uno hace el proceso de admisión, es importante para nosotros acordar los objetivos con el paciente, o sea, qué es lo que el paciente quiere lograr. Y es importante tener un acuerdo también de cómo vamos a lograr esos objetivos. Tenemos que tener acuerdo para empezar a trabajar. Acuerdo de objetivos y acuerdo de medios. Y todo eso se explicita. A veces le hacemos anotar al paciente los objetivos de su tratamiento. Entonces, ¿qué objetivos teníamos con ella? Era tolerar estar estar cerca de gatos. Y ella decía, yo no quiero dejar de temerles, pero quiero poder estar más tranquila. Porque ella veía un gato y salía corriendo. O sea, no podía estar en lugares donde hubiera gatos. Yo lo único que dice, no quiero dejar de temerle, pero sí puedo estar comiendo en un restaurante afuera y que pase un gato y yo no tener que subirme a la silla. ¿Se entiende? No es que ella quería grandes cosas, no es que quería tener un gato arriba del hombro, no quería eso, pero sí estar tranquila en situaciones en las que veía gatos. Acordamos objetivos y acordamos, yo le expliqué cómo iba a ser el tratamiento. Y eso lo hice en la tercera entrevista. Y el tratamiento en qué iba a consistir, basado en los principios que les dije hoy, del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y sobre todo el condicionamiento operante. Lo que yo le expliqué a ella es que íbamos a tener que hacer un listado de escenas temidas, de lo que ella más teme de lo que ella menos teme a lo que más teme, o varios escenarios relacionados con los gatos. Íbamos a tener que ordenarlo de menor a mayor, y después la íbamos a ir exponiendo sesión a sesión a cada uno de esos escenarios. Ustedes deben estar pensando, ¿la vas a exponer a un gato? ¿Vas a llevar un gato al consultorio? Sí, señor. Sí, señora. ¿Vamos a llevar un gato al consultorio o podemos ir a un lugar externo donde haya gatos y llevar a la paciente? Todo eso se lo explicamos y lo acordamos con el paciente. No es que un día viene a la cuarta sesión, viene la paciente y en el consultorio hay 10 gatos y la encerramos ahí. No hacemos eso, pero sí le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer y el paciente tiene que aceptar. Si no acepta, no lo hacemos. O sea, nada se hace en contra de lo que el paciente quiera. ¿Por qué les digo esto? Porque la exposición produce malestar y el paciente tiene que saber que le va a producir malestar. Y tiene que saber también que si quiere dejar de hacerlo, lo puede dejar de hacer y se suspende el tratamiento. En ese sentido, no hay problema y el paciente tiene que tener en claro que el tratamiento se corta ahí. Por eso una de las cosas que dice ahí es, le explicamos que hay que exponerse, le explicamos que se va a sentir mal, le explicamos que va a ser gradual, que vamos a empezar con escenas que le producen menos miedo a la que mayor miedo le producen, y que no vamos a hacer nada que no quiera, como dice ahí. O sea, nada. Le vamos a explicar, siempre paso a paso le vamos explicando sesión a sesión qué es lo que vamos a hacer. La sesión anterior, o sea, yo le estoy explicando ahora cómo van a ser las entrevistas siguientes. Y cada sesión le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer la sesión siguiente. Y en Nos eso dimos una- depende cada persona, uno se puede quedar más en un punto el tiempo que haga falta que la persona, digamos, pregunte y demás hasta pasar a la otra etapa, es de acuerdo a cada persona. No es que está establecido un tiempo para estas cosas, digamos. Claro, tal cual. A algunos les puede llevar más tiempo, a otros les puede llevar menos tiempo. O sea, nosotros tenemos el trabajo de exposición es como un principio general. Sí, sabemos que tenemos que eliminar los agentes de mantenimiento. ¿Cómo eliminamos los agentes de mantenimiento? Exponiendo gradualmente al paciente. Ahora, el tiempo de cada paciente es singular. Lo acomodamos, lo vamos ajustando a cada uno. Por eso yo le decía hoy, si el paciente tiene un trastorno de personalidad, aparte de la fobia, y el tratamiento capaz que va a funcionar de otra manera, ¿se entiende? Y tendremos que hacer otras cosas.
Y le explicamos que va a durar 4 meses en su caso, y se lo dije así, y que una frecuencia de 2 veces a la semana al principio y después semanal. Lo de la frecuencia se sabe que la exposición funciona mejor cuanto menos días entre sesión y sesión hay. Si yo hago una exposición y lo veo al paciente cada 15 días, eso funciona menos que si yo hago una exposición y tengo 2 sesiones a la semana. La misma cantidad de sesiones, 16 sesiones dividida cada 15 días o 16 sesiones divididas puestas en un mes, bueno, la última funciona mucho más que si las sesiones son espaciadas. Eso también lo sabemos. Hicimos la jerarquía en esa tercera sesión y tuvimos como 6 escenarios distintos. Lo que más teme es que el gato le roce el pie. Lo que ella más miedo tenía, vieron que los gatos por lo general se acercan y te pasan el lomo sobre la pantorrilla, como si se estuvieran rascando. Bueno, eso era lo que peor, lo que más miedo le producía. Tocarlo le producía mucho miedo, pero menos que el anterior. Estar en una habitación sola con un gato, estar en una habitación acompañada con otra persona y el gato, ver videos de gatos y ver fotos. Ahí está ordenado, de lo que más miedo le producía, lo que menos miedo le producía. Eso iban a ser los escenarios a los cuales nosotros la íbamos a exponer. Que por otro lado, Pablo, cuando ya te lo está contando, en esto que le estás pidiendo, uno también va viendo cómo se siente cuando lo va contando. La graduación se ve también en cómo lo cuenta y en cómo la Sí, manifestación del mismo cuerpo, digamos, ante solo contar. tal cual, tal cual. Y el hecho de contar es parte de la exposición. Que el Claro. paciente empieza a ver esto que a mí me parecía raro, que la psicóloga, el psicólogo anterior, en 14 meses, ni siquiera hablaron de la fobia a los gatos. O sea, lo que hicieron siempre fue evitar el problema. Entonces, más vale que si hacen eso, el problema va a seguir estando. Profe, Sí. solo trabaja con exposición en vivo. No Solo escuché. trabaja, solo trabaja con exposición en vivo, dice. Eh, a ver, para las fobias, lo que hay que hacer es exposición. No hay otra cosa. Es exposición y trabajar sobre algún sesgo cognitivo, pero es lo que dice la evidencia. No hay otra cosa que funcione. No hay. Acá dice, ¿nunca le agarró un ataque o algo a una persona mientras estuvo en ese momento? Una Sí, carga. a ver, siempre le va a pasar mal. Imagínense lo que va a pasar con ella cuando empezamos con las fotos que no le generaron tanta ansiedad. No, ni ver videos de gatos, porque yo después yo le mandé, cuando hice ITIS, es tarea intercesión, le mandé para la siguiente sesión, o sea, para la primera de tratamiento, que viera en su casa fotos y videos de gatos. Y eso no le puso, no le dio tanto malestar, pero imagínense que sí, que ve fotos y le produce mucho malestar, le produce malestar. Bueno, pero es parte de la exposición. ¿Cómo es la lógica de la exposición? Es que la ansiedad sube, 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 yo sigo delante del estímulo fobígeno, sigue subiendo, sigo delante del estímulo fobígeno y después la ansiedad produce una curva de habituación, va bajando. Primero la ansiedad sube y después por habituación baja. O sea, si yo tengo fobia a los perros, veo una foto de un perro y siento miedo y estoy delante de una foto de un perro durante una hora, la ansiedad va a subir y después va a bajar, porque se produce un fenómeno de habituación. No se hace en bruto eso, hay una alianza terapéutica, o sea, hay un montón de otras cosas que funcionan, ¿sí? No es que o sea, la paciente se tiene que sentir cómoda con el terapeuta, el vínculo terapéutico tiene que estar muy bien, el paciente tiene que creer que el terapeuta lo va a ayudar, tiene que creer en el tratamiento, son varias cosas que tienen que funcionar. Por eso esto de pensar en la primera ola, que yo haga esto,
no me hace un terapeuta de primera ola. Sí me sirve para ejemplificar, pero hay un montón de otras cosas que yo estoy trabajando. Cuando yo les dije que evalué la personalidad, eso no tiene que ver con la primera ola, pero el recurso técnico que yo estoy utilizando sí, porque es un recurso del modelo, de los modelos conductuales. ¿Cómo se hace la exposición con algo que no se puede traer al consultorio, por ejemplo, la altura o el mar? Preguntale, acércate. Escuché. Hay autores que a veces se trabaja mediante imaginación, cuando vos no está dificultado, o hay tratamientos basados en realidad virtual, donde te generan el escenario y vos vas trabajando la reducción de la ansiedad o la habituación a partir de imaginación o a partir de realidad virtual. En definitiva, igual el paciente después lo tiene que hacer en la realidad. O sea, uno hace eso como recurso técnico, ¿sí? Porque no podés subirlo 20 veces a un avión, lo haces por simulación, pero después, en definitiva, el paciente se tiene que exponer sí o sí, si quiere viajar en avión. Acá lo que entra en juego es la originalidad que tiene el terapeuta para pensar el tratamiento y los recursos. Si el terapeuta tiene programas de realidad virtual, puede hacer cosas con realidad virtual. Si no las tiene, las va a tener que hacer en imaginación. Pero en definitiva, igual el paciente después se tiene que exponer a la situación real. Acá preguntan en el chat, yo quería preguntar cuánto tiempo aproximadamente se pone el objeto de fobia. Bien, en realidad, cuando uno hace un tratamiento de ansiedad, de fobia, la sesión no tiene un límite, porque lo que te dice la teoría, lo que dice la teoría es que uno no tiene que terminar la sesión si la ansiedad está muy alta. O sea, nosotros tenemos que esperar que la ansiedad suba y después empiece a bajar. ¿Cómo sabemos eso? Porque el paciente nos va diciendo, tenemos una escala, el paciente evalúa la ansiedad de 0 a 100 o de 0 a 10 y el paciente me va diciendo, bueno, ahora estoy en 9 o estoy en 90. Sigo en 90, ahora empezó a bajar y cuando llegó a 30 terminamos la sesión. Entonces, la sesión puede durar media hora, 1 hora o 1 hora y media. Y lo que recomiendan los investigadores es que la sesión no se termine con mucha ansiedad. Tiene que terminar con ansiedad baja. Por eso el tiempo de la sesión no es el clásico de 45 minutos o 50 minutos. No sabemos, y eso el paciente lo sabe de antemano. Muy buena la pregunta que me hicieron porque me había olvidado de decir eso. Acá lo que yo les decía, que tiene que ver con la originalidad del paciente, ¿dónde íbamos a conseguir un gato? O sea, yo iba pensando eso, o sea, yo, terapeuta, bueno, tenemos que conseguir un gato para esta chica, entonces, y hablarlo con ella, a ver cómo íbamos a hacer. Yo tengo colegas, 2, que tienen gatos. Podíamos usar un gato de ellas y traerlo al consultorio, pero pensando también, sabiendo que mover un gato de una casa a otra, Claro. al gato le genera cierta incomodidad, cierto estrés y eso es un peligro. Entonces, nada, ahí estábamos viendo a ver todavía qué era lo que íbamos a hacer y ahí también lo compartía con ella, ¿no? Si ella podía conseguir algún gato y traerlo, que se lo traiga Otra algún medida familiar. es pensar que no sea un gato agresivo. Las características del gato también uno tiene que considerar, digamos, ¿no? Claro, Porque de tal golpe cual. la primera le salta o hace algo, es demasiado. Tal cual. Sí, perfecto. Perfecto. En ella, lo que nos ayudó es que una amiga de ella adoptó un gato para que ella pudiera hacer el tratamiento. Y adoptó un gato, un cachorrito. Entonces fue sencillo, porque teníamos un gato que era, bueno, tenía 2 o 3 meses el gatito, y empezamos a trabajar con ese gato. Cuarta entrevista. Buenísimo. ¿Eh? No, buenísimo. Eso es lo que estaban preguntando. Buenísimo. Claro. Cuarta entrevista. Trabajamos la tarea de intercesión anterior, que tenía que mirar Pablo, fotos y ver acá videos. dice, ¿no se habla directamente de la fobia? Sí,
el diagnóstico que ella tiene una fobia específica a los gatos, si hablamos de eso, ¿sí? Bárbaro. No, sí. Hablamos del problema. O sea, chicos, una de las cosas que ustedes tienen que saber en general de la psicoterapia es que los pacientes consultan porque tienen problemas. De esos problemas tenemos que hablar y lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas a que hagan cosas distintas para solucionar ese problema. Pero hablando del problema, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en el problema. Sí. Bueno, como les decía, ella hizo la tarea, pero vio varios videos que no le provocaron tanto miedo. Así que seguimos en esa sesión, en la cuarta, a ver opciones para ver dónde íbamos a conseguir un gato. Y acordamos al principio hacerlo en imaginación, esto que preguntaba el compañero. Bueno, no tenés el, el- el bicho al cual le tiene miedo o le tiene miedo a las alturas. Bueno, lo empezamos a hacer imaginación y vamos viendo cómo funciona, pero todo consensuado con la paciente, ¿se entiende? Y ahí se le puede sumar en la cotidianidad, por ejemplo, ella te narra que cuando está cerca de una veterinaria cruza del otro lado, entonces se le agrega al que no cruce, por ejemplo. Exacto, bueno, sí, ella tenía un montón de comportamientos que lo que hacían eran evitar. Iba por calles que no iba. Ella, por lo general, cuando iba caminando, iba por la calle. Porque por la vereda, ella decía, si iba por un barrio, era muy probable que algún gato le apareciera por algún paredón. Entonces iba en esa zona, iba por la calle. Todos esos comportamientos los tiene que ir cambiando de a poco y de manera gradual y de una manera muy sistemática. No es que así al voleo le decimos, evita de hacer todo eso, no haga más eso, no, tiene que ser como más ordenado, pero sí le vamos a ir explicando que esas conductas, esos comportamientos los tiene que dejar de hacer. Que todo eso que hace, lo que hace es mantener la fobia. Y ella, una de las cosas que tiene los pacientes que tienen ansiedad o fobia a lo que ustedes quieran, y ahí nos movemos de modelo y de ola y vamos a la segunda ola. Tienen un sesgo atencional. Si yo tengo fobia a los perros, yo veo mucho más fácil un perro que ustedes. Si yo tengo fobia a las arañas, veo más fácil las arañas que gente que no tiene fobia a las arañas. O sea, siempre van a aparecer mucho más fácil, porque el sesgo atencional está puesto en ese estímulo al cual yo le tengo mucho miedo. Pero eso es ya de la otra ola, de la segunda, porque entra una cuestión más cognitiva. Pero eso yo lo tengo como terapeuta, yo lo sé que funciona así. Tienen un sesgo atencional, que una vez que ven el estímulo fobígeno, lo único que ven es eso, no ven nada más. ¿Alguien pregunta algo? Sí, estaba. Bueno, a ver, preguntá, dale, preguntá. Quería saber si después de la primera o segunda entrevista le manifiesta todo lo que tiene que hacer y no acepta lo que usted le propone, usted no puede trabajar con el sujeto, digamos. O cambia de técnica o le deriva, o cuál sería la... ¿Se escuchó, Pablo? Sí. Con una paciente que tenía fobia a las agujas, tuvimos como una admisión ampliada, que le decimos es que darnos más tiempo para preparar al paciente para que se pueda exponer. Pero eso también lo hablamos con el paciente. Decimos, bueno, nos vamos a tomar más sesiones para ver si esto que hay que hacer, vos te animás a hacerlo y lo podés hacer. Eso es, hay que trabajar el vínculo, hay que trabajar la confianza en el paciente, hay que trabajar otras cosas de las que ya nos vamos de esta ola hasta también nos vamos de la segunda ola. Pero trabajamos con eso, hicimos una admisión más ampliada y después pudimos hacer la exposición. De hecho, la paciente esa que tenía fobia a las agujas, que nunca se había vacunado cuando era muy chiquita y tenía cerca de 30 años y no se había puesto ninguna vacuna, llegó después a tatuarse. Ahora, vos me decís, el paciente consulta por una fobia.
nos tomamos un proceso de admisión ampliado para ver si el paciente acepta o el tratamiento y el paciente dice que no. No lo voy a hacer, no voy a hacer exposición. Bueno, yo no lo voy a atender, porque lo que yo sé que hay que hacer, ella no lo quiere hacer o él no lo quiere hacer. Y él me dice, no, pero yo quiero venir a hablar igual. Bueno, si quiere venir a hablar igual, va a ser por otra cosa, por otro problema que no sea la fobia. Claro, No, no, en eso tener mucho cuidado, porque dice, no, entonces viene igual, no quiere hacer la exposición, pero no es que viene a trabajar la fobia, no, la fobia no, porque eso no lo quiere hacer y está en todo su derecho si no lo quiere hacer, porque yo lo que sé hacer es eso. Después, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar no va a solucionar la fobia. Si el paciente viene quiere seguir en tratamiento, tenemos que armar algún objetivo distinto que sea distinto a la fobia, ¿se entiende? Y eso, ustedes no, yo no me siento, si le tengo que decir al paciente que yo no lo puedo ayudar, le digo, porque no es que podemos ayudar a todos los pacientes. Hay que hacer esto, y yo sé hacer esto, y la evidencia dice que hay que hacer esto. El paciente dice, no, pero yo eso no lo quiero hacer. Y el paciente no está en riesgo, bueno, está bien que no lo haga. ¿Qué va a hacer? ¿Seguirá con la fobia? ¿O consultará a otro profesional? Si otro profesional trabaja con psicoterapia basada en la evidencia, le va a decir lo mismo que le dije yo. buenísimo. Bien. Eh, la quinta sesión faltó con aviso, después viene entre la cuarta y la quinta falta, después viene la quinta entrevista, que es lo que le dije hoy, que la amiga adoptó un gato cachorro para que ella pueda exponerse, la amiga, una genia, la amiga adoptó un animal para que ella haga el tratamiento. Antes de la sesión trabajamos cómo vamos a hacer la exposición, ¿sí? Preparamos todo el escenario de manera en imaginación, lo hablamos con la paciente, que la amiga, o sea, la paciente no va a traer el gato porque tiene fobia, la va a traer la amiga al consultorio. Y la amiga, quedamos en que la amiga trae el gatito, me lo da a mí y la amiga va a esperar afuera. Sabemos, como nos dijimos y hablamos, que le iba a pasar mal, pero que es necesario, si ella quiere que la fobia no esté más, que afronte y que no evite. Ahí todo bien, dijo que sí, vamos. Vamos a la sexta y a la séptima. Trajo la amiga ella vino en un auto y la amiga vino en otro. La amiga lo trajo al gatito en una caja, me lo da a mí. Ella entra al consultorio y yo entro, le digo, bueno, que voy a entrar con el gato adentro de una caja. Lo dejamos al gatito ahí en el suelo dentro de la caja y lo primero que ella hace es subir los pies arriba del sillón. La preparo y le empiezo a decir que si está segura de que quiere que saque el gato de la cajita, dijo que sí, sacamos el gato de la caja, ella sigue con los pies arriba del sillón y empieza a subir la ansiedad, ella la puntuaba de 0 a 100, no me acuerdo bien, pero la puntuaba muy, muy alto, sube, 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 hasta que después la ansiedad empieza a bajar. Logra bajar los pies, cuando baja los pies también le sube la ansiedad un montón, pero después baja. Y en esa misma sesión también puede tocar al gato, lo hace con mucha ansiedad, lo toca y después la ansiedad baja. El gato en el medio me hizo pis dentro del consultorio. Un dato de color aparte. Pero bueno, pobre gato. Tras eso que lo estamos usando para ayudar a la piba, si le dieron ganas de ir al baño, por suerte no hizo popó. Cuando nosotros hacemos exposición, de esta manera le decimos al paciente que después repita eso todos los días. Porque cuanto más repite eso, más fácil se adquiere el comportamiento. ¿Sí? Entonces le doy como tarea intersesión que haga lo mismo en la casa. Ya en la siguiente sesión arrancamos sin la caja, el gato lo dejo suelto, genera poca ansiedad, ella que está como más acostumbrada, pasó toda una semana
haciendo el ejercicio con el gatito. Imagínense que es un gatito chiquito, no es un gato grande. Lo toca, lo acaricia. En un momento le pregunto si se lo puedo dejar en la falda y ella me dice, y no, no sé, bueno, pero me pongo un almohadón en la falda, dice, el sillón tiene almohadones, y entonces puso un almohadón en la falda y ahí dejé el gatito arriba del almohadón. Lo tuvo un rato, la ansiedad bajó, después sacamos el almohadón, se sacó los zapatos, el gato le anduvo por los pies, le generó mucha ansiedad, bajó. Y en esa se va de la sesión, ya es la séptima sesión, se va de la sesión con el gatito en el brazo. Wow. Decime que adoptó un gato. ¿Cómo? Decime que adoptó un gato, dice. Eh, Tiene el final igual, feliz, ¿viste? no, igual, no. Ahora les voy a seguir contando, no. A veces ganamos, a veces perdemos. Yo traje una ganada para hacerme canchero nada más, pero no es que es así siempre, ¿eh? Es para que entiendan más o menos cómo funciona. Después aparecen muchas dificultades. No, a veces no es tan sencillo. Octava sesión, Claro, por esperando en la puerta con el gato en el brazo. se Ya lo logran- trajo ella el gatito. Ah, perdón. por ahí se logran cambios, pero no necesariamente es un éxito total, pero se logran modificaciones, con lo cual se le permite convivir en la cotidianidad, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. En la octava sesión, ella llega ya ella lo trae el gatito y lo trae en el brazo. Digo, bueno, ya está. Le digo, pensaba, digo, ¿ya hace esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estaba mucho más tranquila, el gato caminó en el consultorio, ella no siente ansiedad, genera poca ansiedad en la falda, se trepa la pierna, que eso sí le generó un poco de ansiedad, y después la ansiedad bajó. En la novena sesión ya está. El gato no le genera más ansiedad. Estamos pensando que es un cachorro, entonces teníamos que pensar entonces en otro gato más grande. ¿Cómo íbamos a hacer para ella? Una de las cosas que dice la teoría es que deberíamos exponer al paciente no a un solo gato, sino a varios. Y si son de distinto color, mejor, y si son de distinto tamaño, mejor. Hay veces que lo podemos hacer, hay veces que no podemos hacer eso. No es tan fácil conseguir gatos por el mundo para que los pacientes hagan exposición. Entonces pensamos trabajar con otro gato. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tengo una colega que tiene uno? Yo ya había hablado con mi colega a ver si podíamos, de alguna manera, pensando en esto, que no podíamos traer un gato grande. Yo al gatito lo conocía porque es mi colega, es amiga, había ido a la casa y ya lo conocía, el bicharraco. Tiene un gato y un perro. Y un nene de 3 años tenía en esa época. Hablé con mi colega a ver si íbamos a poder ir a la casa de ella, a su departamento, a hacer la exposición. No, a mí me parecía que era más fácil ir a la casa de ella y no traer el gato al consultorio que para no generarle estrés al gato. Entonces lo hablé con la colega, me dijo que sí, hablé con la paciente, le expliqué y la paciente dijo que sí. La paciente una garra, la paciente en realidad quería sacarse la fobia de los gatos porque iba a viajar al sudeste asiático y en el sudeste asiático está plagado de gatos por todos lados y dice, yo no puedo ir al sudeste asiático con fobia a los gatos porque no voy a disfrutar absolutamente nada. Había estado en algunos lugares de Brasil y le había pasado mal y no había disfrutado un montón de cosas y dice, no, yo lo quiero disfrutar de otra manera. Bien, sesión 10. Fuimos al departamento de mi amiga. Todo bien hasta que el gato de mi amiga es un bicharraco grande. Y la verdad que el gato siempre fue un gato dócil, amable. ¿Eh? Pero son cosas que pasan, o sea, son animales. Entonces empezamos, llegamos al departamento. Mi amiga se fue. Le avisé, bueno, estamos yendo con la paciente, mi amiga se va con el perro y se va con su hijo y deja el gato solo en su departamento. Yo tenía la llave, mi amiga se fue, entramos. Primero entro yo,
el gato estaba ahí dando vuelta, lo llevo a la cocina y ahí entra la paciente. La paciente queda en el living y el gato está encerrado en la cocina. Entonces, estuvimos un rato así, estaba un poco ansiosa, la ansiedad bajó, le digo, bueno, vamos a abrir la puerta así sale el gato. Bueno, abrimos la puerta, el gato hacía lo que quería, era su casa, nosotros no hacíamos nada, aumentó la ansiedad, aumentó hasta que bajó, bueno, el gato daba vuelta, entonces me acerco, empiezo a acariciarlo al gato, ves que lo acaricio y no pasa nada, y en un momento estoy acariciando al gato y el gato me hace... Ella dice, "Coy, ¿qué pasó?" Dice. Y yo también me preguntaba, ¿qué pasó este gato? Digo, siempre se porta re bien, se va a hacer el malo justo ahora. Y bueno, ella se asustó un montón, nos quedamos un rato, yo seguí un rato ahí con el gato, no lo acaricié más, el gato se quedó tranquilo, le bajó la ansiedad y terminamos la sesión. Lo que hicimos, que esa parte del tratamiento, lo que seguía, ella lo hiciera con mi amiga, la otra terapeuta, la dueña del gato. Entonces, lo que acordamos es que todo con la paciente lo hablamos. Primero lo hablé con mi terapeuta, con mi colega, y después lo hablé con la paciente. Si ella quería seguir el resto del tratamiento porque nos resultaba más práctico, con mi compañera y no conmigo. A lo cual ella accedió, no tenía problema. Y esto es una cuestión muy práctica, no importa si lo hago yo o lo hace otro. El que lo haga, si tiene un buen vínculo y sabe lo que está haciendo, va a funcionar igual. Entonces, se hizo la exposición gradual en el departamento de mi colega, hasta de las 10 a las 17, hicimos una evaluación del tratamiento, donde todo terminó bien, pero la última parte del tratamiento la hizo mi colega, no la hice yo. Pero porque ella estaba más, nada, era su gato. ¿Cómo? No, en esto, el tema después posterior a la cantidad ya, eso, o sea, no, de sumar más gatos, no. No, hasta ahí llegamos. Sí. Sí, con nuestro colega. Hasta ahí llegamos. Y ella Eh, pudo viajar. sí, ella viajó. De hecho, después del viaje, ella no se me comunica conmigo, sino se comunica con mi colega y le dijo que el viaje le había ido bien, que estaba bien. Sí. Ahora, digamos, en lo que hace al proceso, lo relacionamos como técnica con la primera ola, pero en la relación terapéutica hay muchos elementos de las otras olas. Sí, bueno, por eso yo les digo ¿Es así? que estoy tratando de correr la pantalla, tengo... Bueno, nada. Ahí está. Sí, o sea, no hay, por lo menos como yo hago las cosas y como yo las entiendo, hay un montón de principios que están funcionando. No es solamente el principio del condicionamiento operante, o sea, que ella deje de evitar y que se exponga. Está el vínculo terapéutico, está el acuerdo de objetivos, el acuerdo de medios, que ella crea que eso que yo voy a hacer con ella la va a ayudar, porque si ella no cree Claro. en el tratamiento, no va a funcionar. Si ella no cree que yo la voy a ayudar, no tiene confianza puesta en mí, tampoco la voy a ayudar. O sea, son un montón de variables que van influyendo, muchas. Lo de las olas es una cuestión más como histórica. De hecho, yo no creo en las olas. Claro. Pero no sé, si ustedes se ponen a pensar que el libro de Wolpe fue en el 58 y te hablan de primera ola en el 58, en el 60 aparece la terapia cognitiva. Claro. Y Ellis se escribe antes, entre el 50 y el 60. Claro, entonces, ¿de qué ola? Si casi son simultáneas. Pero bueno, nada.
son posturas. De hecho, igual lo que hace Hayek después es asociarse con Hoffman, que es Hayek más para la terapia conductual, Hoffman para el presidente de la Asociación Internacional de Terapia Cognitiva hasta hace 3 o 4 años. Se asociaron ahora y hacen algo que se llama psicoterapia basada en procesos. Que supuestamente es la cuarta ola. Bueno, tal cual, pero es como... Pero lo podemos tomar como más de carácter didáctico porque históricamente no tendría, como vos decís, no es un movimiento histórico, sino más bien algo didáctico quizás. Claro, tal cual. A mi criterio lo que hacen es acomodar la historia para después decir lo que nosotros estamos haciendo es lo último, es la cuarta ola y es la psicoterapia basada en procesos. Pero Claro. es el kiosco de ellos, Sí. está bien. Igual son los que van liderando todo el campo de la clínica, más o menos vamos en esa dirección igual. Que también la crítica que le hacía Keegan era que él no podía, o sea, ser un historizar estando en la historia, digamos, ¿no? Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Bien, ¿se entendió? Buenísimo. Claro, ¿Sí? sí. A ver qué dice acá. En el chat hay una pregunta. A ver. Sí, que podés hablar. Habilita tu micrófono y decilo, Sí. Carolina. Sí, no quería interrumpir. Sí se produce un ataque de pánico durante la exposición en vivo, digamos, en el lugar, o incluso dijo que ella puede hacer la exposición fuera del ambiente controlado, digamos, del consultorio. ¿Qué pasa? En ese caso no se le saca el estímulo, digamos, que le está produciendo esa ansiedad. Bueno, cuando yo estaba acariciando el gato y el gato se pone así medio malo conmigo, no es que lo escondía el gato, dejé de tocarlo y lo dejé ahí que anduviera. Lo ideal es que no cambiar la escena, ¿entendés? Dejarla, que la paciente se le baje la ansiedad y después terminar la sesión. Puede ser que la paciente tenga mucha ansiedad. Bueno, esperaremos hasta que baje, salvo que la paciente diga, me quiero ir. Bueno, listo, si se quiere ir, nos vamos y después veremos cómo retomamos. En ese sentido, no obligamos y eso el paciente lo tiene que tener seguro y lo tiene que tener muy claro. No vamos a obligarlo a hacer absolutamente nada. El control, porque el control lo tiene que tener el paciente, ¿se entiende? Claro. Pero ahí, Como, por ejemplo, Pablo, si la persona te dice, me quiero ir, tratamos de negociar, por ejemplo, bueno, quedamos detrás de la puerta por un momento. sí, No, podría hacerlo así, o también si se quiere ir, nos vamos y ya está, ¿viste? Y después vemos. Porque son cosas que pueden pasar. Como uno hace ahí la evaluación, si la está pasando muy mal y dice me quiero ir, y si me lo dice así, bueno, nos vamos, listo, ya está. Después vemos qué hacemos con la fobia. O sea, Claro, no es que hay un ahí como, protocolo que sí o sí se hace esto, digamos, sino que se evalúa el caso. claro, se evalúa, exacto, uno va evaluando, y ahí está el juicio clínico también, ¿viste? Y el criterio de uno, o sea, en ese sentido, el poder lo tiene el paciente. Yo no lo voy a obligar a nada. Más allá de que hay que hacer esto y esto, yo le explico y el paciente me dice qué quiere hacer y qué no. Si no quiere hacerlo, bueno, llegará hasta ahí y ya está. Sobre todo porque es un tratamiento es muy aversivo, o sea, no es fácil. Parece sencillo, pero la chica transpiraba bastante cuando aparecía el bichito. No. Pablo, en esto, saltando, por ejemplo, agregando segunda ola, uno podría además de esto agregar el trabajo en lo que hace a las creencias, por ejemplo, tomando a Ellis, ¿no? Agregar Sí, también como tarea, por ejemplo, el trabajar con el tema de esas creencias que tiene de lo que supuestamente, que suma, digamos, más de la cuestión cognitiva a sostener esta cuestión de la fobia. sí, tal cual, tal cual. Es que siempre estamos, lo que les decía hoy del sesgo atencional. También, de alguna manera, intentamos ampliar ese sesgo y está re bien lo que vos decís al modelo también de Ellis, incorporarlo de las creencias irracionales. Los mismos modelos
A ver, hay un modelo de Michel Kraske, que eh, yo le incluiría dentro de la segunda ola, en realidad, que es lo que ellos dicen es, cuando la exposición, así como yo se las dije, no funciona, lo que hay que trabajar se llama con violación de expectativas. ¿Qué quiere decir eso y que tiene que ver con lo que vos decías recién? Le preguntamos al paciente antes de la exposición, no sé, tenemos que llevar el gatito dentro del consultorio y preguntarle al paciente qué es lo que le va a pasar. Entonces el paciente nos dice cuáles son sus expectativas. Y que que el gato va a venir y me va a hacer no sé qué cosa y que me voy a volver loca dentro del consultorio. Todo eso son las expectativas que tiene el paciente. Imagínense una paciente que tiene fobia a los gatos. Todas esas son las expectativas. Entonces lo que hacemos es, imagínense que lo anterior no funcionó. Exponemos a esa situación, pero evaluamos las expectativas antes. La exponemos, por ahí la ansiedad no baja, pero después trabajamos que las expectativas que ella creía que iban a pasar durante la exposición no pasaron. Por eso se llama violación de expectativas. Hacer la exposición, aunque la ansiedad no baje, pero trabajar las creencias, que lo que cree que va a pasar realmente no pasa. Es como otro modelo, pero ahí sí incluye, podemos pensarlo ya en la segunda ola de trabajar un poco más con las creencias, con lo cognitivo. ¿Se entiende eso? Sí, sí, buenísimo. Bien. Y yo no sé hasta qué hora tengo. Esto por ahí para ir cerrando, decía, a la vez se dijo que tenía una leve depresión, ¿puede ser, dicen? Sí, pero pues, el leve es unos síntomas producto de la misma, del mismo malestar que le generaba la fobia. O sea, pero leve es leve, que le aparece en el... A ver, cuando es leve en el SSL90 es que no es que tiene depresión. O sea, son como si tuviera de 5 síntomas que vos tenés que tener para la depresión, tiene 2 nada más. Acá te quieren hacer una preguntita, Sí, Pablo. Pablo, ¿a dónde hablo? Acá Acá. se escucha, se escucha. ahí Hola, ya ahí escucho bien. Sí, creí que venía con una botella de vino, era un paraguas, era. Sí. Eh, Estamos trabajando. no, que esto de la violación de las expectativas es otro argumento a favor de la exposición en vivo, digamos, porque si se hace la exposición simbólica, no sé si se pueda llegar a trabajar la violación de las expectativas porque el objeto fóbico no apareció, digamos, ahí en la realidad, ¿no es cierto? Claro, tal Se puede cual. utilizar este argumento de que uno en realidad se lo imaginó de una buena manera, pero en realidad no lo es. Exacto, muy bien lo que decís, ¿sí? Es así. De hecho, si nosotros seguimos evitando, creemos que nos van a pasar cosas feas. Y cuando hacemos la exposición, el paciente se va a dar cuenta que no pasan esas cosas feas, que nada de eso irracional que creía que iba a pasar, no va a pasar. Lo único que pasa es que la ansiedad sube un poco y después baja. Hay mucha psicoeducación también en esto, Tal de cual. explicarle al paciente por qué tiene esos síntomas, pero a nivel fisiológico, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Em, Sí, había leído esto de que, bueno, la exposición simbólica muchas veces podía servir como una forma de, a ver, como una suerte de caldeamiento, ¿no es cierto? Para hacer después. un paso previo. Claro. Me preguntaba cuáles eran los recursos que uno tenía, digamos, como psicoterapeuta para hacer imaginar cosas que entren en relación con el objeto fóbico a la persona. Está bien. Eso igual, vieron que yo ahí les decía también, tiene que ver con la originalidad del terapeuta, tiene que ver con ciertas características o habilidades del terapeuta, de la facilidad o no que tenga el terapeuta de, mediante el diálogo, le empiece a generar ciertos escenarios a nivel mental con el paciente. Entonces el paciente, no sé, tiene que cerrar los ojos. Tiene que pensar el escenario. Bueno, estoy adentro del consultorio con los ojos cerrados, pero estoy adentro del consultorio, aparece un gato y bueno, el paciente va pensando lo que el terapeuta le va diciendo. O sea, el terapeuta tiene que tener como un guión para ir diciéndole qué es lo que el paciente se tiene que imaginar.
Sí, eso a a algunos terapeutas les resulta hacerlo y a otros terapeutas no les resulta hacerlo. También depende de cómo uno se sienta más cómodo, ¿no? Con algún tipo de intervención. Está bien eso, sí. Y también la capacidad, digamos, de cada uno, digamos, no cada terapeuta. Por ahí a veces hay un timbre de voz, un decibel de voz que favorece más que otro, digamos, ¿no? Claro, sí. Y el hecho de describir el escenario, que le tenés que describir todo el escenario, le tenés que describir los ruidos, le tenés que describir los olores, le tenés que describir los colores. Cuanto más descripción, mejor es. Ahora, hay pacientes que cierran los ojos y no se pueden imaginar nada. Claro. Ahí también está la limitación del paciente. Bueno, si no se Acá imagina nada, tenemos que hacerlo de otra manera, empezar por la exposición. Si el yo paciente quiere. Tenía que ver también con la capacidad del paciente de imaginar, que creo que era Bueno, claro, ahí está contestando, sí, sí, tenía que ver con la capacidad del paciente de imaginar. Claro, sí, es fundamental. Si vos vas a usar la imaginación y el paciente no tiene esa facilidad, y estamos ahí al horno. Tenemos que hacer otra cosa. Tampoco lo vamos a hacer cosas que no puede hacer. Intentamos, no pudo, bueno, no tiene capacidad, tanta capacidad simbólica, bueno, listo, busquemos por otro camino. Dice, pero no se da un entrenamiento ahí. Sí, podés. Lo que pasa es que hay gente que no se imagina escenarios. Yo había leído que hay como ejercicios, digamos, para activar esa imaginación. Sí, no, hay ejercicios, pero hay pacientes que igual no se imaginan, aunque haga los ejercicios, ¿entendés? No es fácil para algunos. Imagínate que es como una habilidad que uno puede tener o no, como la inteligencia, uno puede ser más o menos inteligente. Claro, En en eso la también. usa el ensueño dirigido o la imaginería, que tiene que ver con un entrenamiento del terapeuta en esto. Claro, Puede estar muy entrenado, pero como vos decís, Pablo, la persona dice, no, claro, igual esto piénsenlo como un paso previo. Después viene la exposición. Porque si no, o sea, que el paciente supere su fobia en la imaginación, a mí no me dice nada de que la supere en la realidad. Después tenemos que hacer todo lo otro. claro. ¿Alguien más quería preguntar algo? ¿Vos? No, ya contestó. Sí, vení. Eh, em, Bien, había visto también que por ahí se utilizaban estas técnicas para el trastorno de estrés postraumático. Y bueno, me preguntaba por ahí, haciendo la exposición imaginaria esta, si el terapeuta no conoce el objeto, digamos, solamente sería como una cuestión, ¿no es cierto?, de ir preguntándole al paciente qué es lo que él puede contar acerca de esa situación. Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Esteban. Esteban. Muy bien. Muy bueno el aporte, Esteban. Sí, a ver, varias cosas. Antes, el estrés postraumático estaba dentro de los trastornos de ansiedad. En el DSM estaban dentro de los trastornos de ansiedad, ahora en el DSM-5 está en otro apartado, pero se incluía dentro de los trastornos de ansiedad. En general, en todos los trastornos de ansiedad, en los tratamientos siempre hay algo de exposición, ya sea real o ya sea en imaginación. Está muy bien lo que decía el compañero recién. En el estrés postraumático también se trabaja mucho con exposición. Ahora, si es estrés postraumático ante una situación de violación o es estrés postraumático ante una situación bélica, de una guerra, más vale que el terapeuta va a tener que empezar a trabajar sobre esas historias y tener información, ya sea, por un lado, de su parte y por otro lado, como dice el compañero, construida con el paciente, que es el paciente el que te va dando la información para hacer ese proceso de imaginación guiado. Más vale que algunos
para algunas vamos a tener más información y para otras no, pero siempre nos vamos a ir nutriendo de lo que nos dice el paciente, porque en definitiva lo que queremos exponer es a lo que el paciente le tiene miedo y el único que sabe a lo que le tiene miedo es el paciente, él nos va dando el material. Lo que podemos ir haciendo nosotros es como hacerlo más florido, con más detalle, agregarle, ¿sí? Está muy buena la pregunta. Bueno, Pablo, no te queremos sacar más tiempo. Si vos querés cerrar con... otra pregunta. Sí, sí, no hay problema. Vengan, vengan, vengan. Ahí vienen, ahí vienen. Les aviso que me quedó la segunda ola, que bueno, la verán. Comentamos muy poquito, pero no pasa nada. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, muy bien. Estas técnicas había leído que también se ocupa, por ejemplo, en el caso de la ludopatía. ¿Y cómo se hace acá? Porque en el caso de la ludopatía o adicción, ¿cómo se hace? Porque el paciente acá no es que tiene fobia a algo, o sea, no sé cómo funcionaría la exposición sin la fobia. Bien. Vieron que yo les dije que algunas cosas sé mucho y de otras no sé nada. Bueno, compañera, de ludopatía y de consumo problemático, no sé, así que no sabría decirte. Y Esta es igual una de las cosas que de alimentación, dice, de bulimia y anorexia. No, no, trastorno alimentario no, es otro mundo. Ahí hay gente que sabe mucho de eso, pero sí, yo no. Esto es también, uno tiene que ser honesto. Buenísimo. Cuando yo no sé, no sé, y cuando no sé, le digo al paciente que no sé y lo derivo. Y no tengo ningún problema en decirlo, porque de lo que sé estoy muy seguro de lo que sé, y de lo que no sé, hay cosas que sinceramente entre nosotros no me interesa trabajar con trastornos alimentarios y no me interesa trabajar con ludopatía. Y no tiene nada de malo eso, es una cuestión de gustos. Pero Otra sí, pregunta. yo no estaría bueno que yo atienda a un paciente con un problema alimentario o con ludopatía si no sé nada de eso. Y eso sí no estaría bueno. Por eso lo derivo. Totalmente. Sí. Hola, esto lo del trabajo grupal en equipo tiende más a una supervisión o a esto de tu colega, digamos, que te prestó el gato y empezó a trabajar con la paciente. Eh, Hacemos supervisión grupal, pero aparte, como trabajamos en equipo, cada uno de nosotros se especializa en problemáticas diferentes. Entonces, si vos trabajás en un equipo, son ustedes 10 que están ahí estudiantes, hacen un equipo, vos, yo no sé, yo en mi equipo trabajo con depresión y con ansiedad. Los pacientes que tienen esa problemática los atiendo yo. El paciente que tiene enuresis, el nenito que se hace pis, lo atiende Eugenia, por ejemplo, que Eugenia es la que se especializa en ese tipo de problemática. Por eso también el trabajo en equipo hace que podamos ampliar un poco más el grado de atención que tenemos para la población. Y cuando no en nuestro equipo no hay nadie que pueda atender la problemática que tiene el paciente, lo derivamos a otro lugar porque también trabajamos en red. Gracias. De nada. ¿Quieres preguntar otra cosa? No, yo quería colaborar por ahí con lo que había preguntado la compañera, o sea, tampoco no sé nada claramente, pero por ahí se me ocurre, por ejemplo, lo venía pensando, hay una paciente que está internada ahora en la comunidad terapéutica y que es muy difícil hacer el proceso de externación porque no tiene una red de apoyo afuera, tiene un hijo que no la reconoce como madre, ¿no? Y ella no quiere volver a su departamento porque dice que lo único que hacía en ese lugar era morir, que tiene mucho No temor. escucho, no sé si después me van a traducir. No, acércate, pará. Disculpa. Pablo, nada, te comento rápidamente, nomás yo trabajo en una comunidad terapéutica donde hay muchos casos de consumo problemático y es un dispositivo de internación. Por ahí se me ocurría con lo que había preguntado anteriormente la compañera, el caso de una mujer grande, en edad, que no tiene una red de apoyo afuera
solamente tiene un hijo que no la reconoce como madre y dice que es muy difícil hacer el proceso de externación porque dice que tiene mucho temor a volver a su departamento porque lo único que hacía en ese lugar era consumir. Mm. Y por ahí se me ocurre que, bueno, no sé cómo se trabajaría en relación a la sustancia, no creo que haya una exposición con eso, pero sí con los objetos que aparecen asociados directamente a la sustancia, como por ejemplo el departamento de ella. Entonces, por ahí no sé, se me ocurre un día, por ejemplo, en una salida, pasar por enfrente del edificio primero. ¿Eh? No sé, Sí, lo pensaba un poco así. está bien. En realidad, bueno, es una situación muy, muy compleja. Hay que ver, con el tema de las adicciones, a ver, yo cuando empecé a trabajar, trabajé con consumo problemático. Trabajé varios años con consumo problemático, pero ahora no lo estoy haciendo. Lo que pasa con las personas que consumen es que es como que hay que ir eliminando ciertos estímulos que favorecen que la conducta vuelva a aparecer. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Yo vuelvo a casa, no sé, capaz que tengo un familiar que consume, la heladera está llena de botellas de alcohol. Bueno, lo que hay que lograr de alguna manera es ir cambiando alguna de esas cosas. Igual el consumo problemático, independientemente de la sustancia, es muy complejo y el abordaje que se hace es un abordaje más institucional. De hecho, vos trabajás en una comunidad donde no hay un tratamiento solamente individual. Se trabaja con la familia, se trabaja con el paciente, se hacen intervenciones más a veces ecológicas o ambientales para favorecer que el paciente no recaiga. En algún momento uno sí puede hacer algo de exposición, pero en función a la ansiedad, no en función al consumo o a la sustancia. Claro. Bueno, Pablo, sí, nos quedó pendiente, pero para también no sacarte tanto tiempo, porque si abrimos el escenario de segunda ola, seguro que nos quedamos 2 horas más. ¿Está bien? Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Seguimos en contacto. Perfecto, bueno, la verdad que nada, fue un placer, la verdad que el grupo re lindo, me gustó que me preguntaran, me sentí cómodo, tanto por Nico como por vos y por los chicos y chicas. Tienen un grupo lindo y participativo y como bastante ayornado también, eso está bueno. Y bueno, sí, quedamos en contacto, abierto para cualquier otra invitación, para hablar de lo que sé, de lo que no sé, no, acuérdense, pero de lo que sé. Pablo, ustedes tienen, también digo, para saber grupos de estudio, vos decías que estaba dentro de la vida universitaria el hecho de como una materia formativa, digamos, ¿no? Para la práctica. También hacen grupos de estudio a distancia para los alumnos que no son. Hacemos, sí, tenemos, hemos hecho, ahora no hay ninguno funcionando, pero si es a demanda, sí hacemos. Y eso siempre depende del interés de la gente y de lo que quieran aprender. O sea, uno se presta a eso siempre y cuando la expectativa de los estudiantes se ajuste a lo que yo puedo Claro, dar. Pero sí, sí, pero sí, está eso sí. la posibilidad. Bárbaro. Bárbaro, te dejo un Sí. abrazo grande, que tengas un buen fin de semana. Bueno, gracias, igualmente. Adiós. Nos Buen fin vemos. de semana. Chao, chao.